Hola chicos, pido perdón porque el capítulo 6 era el equivocado, ya que ese sería el 7 y me había dejado un capítulo anterior. Ahora les dejo con el capítulo 6 correcto y el 7 que ya lo habrán escuchado. Un nuevo reto. La nueva rutina de Tony empezó muy temprano a la mañana siguiente. El antiguo almacén de la tercera planta se había convertido en un gimnasio pequeño pero muy funcional. Los rayos de sol que entraban por las amplias ventanas proyectaban una luz cálida sobre los nuevos aparatos, perfectamente alineados contra las paredes. En el centro de la sala colgaba un saco de boxeo muy robusto. Tony, que vestía una sencilla camiseta gris y pantalones cortos, estaba de pie frente al saco de boxeo y se envolvía las manos con cinta adhesiva suave. Jarvis estaba cerca con un sujetapapeles, observando atentamente. ¿Listo, maestro Tony? Preguntó Jarvis, con voz tranquila. Tony asintió. Sí. Hagámoslo. Empezó con golpes sencillos, lanzando jabs y ganchos a la bolsa. Su forma era descuidada al principio, pero Jarvis le corrigió pacientemente. Mantén los codos adentro, dijo Jarvis, demostrando el movimiento. La fuerza viene de tu centro, no solo de tus brazos. Tony cambió de posición y volvió a intentarlo. Los golpes aterrizaron esta vez con mucha más fuerza, y cruzó una pequeña sonrisa en su rostro. No está mal, se dijo, dando unos pasos atrás para recuperar el aliento. Luego vinieron unas cuantas rondas en el saco de boxeo, seguidas de flexiones, sentadillas y planchas. Sudó bastante mientras los músculos ardientes se esforzaban. Todas las sensaciones confusas de las últimas semanas de trabajo ininterrumpido en su taller empezaron a desvanecerse. Al final de la sesión, estaba agotado pero vigorizado. Jarvis le entregó una toalla y una botella de agua. Bien hecho, señor, le dijo Jarvis. La constancia es la clave. ¿Continuamos mañana? Tony sonrió, secándose la cara con la toalla. Sin duda. Se dio una ducha rápida, desayunó y se dirigió inmediatamente a la sala de estudio, sabiendo muy bien que, aunque a menudo le parecía que la materia era demasiado fácil de saber, seguía necesitando mantenerse al día en su educación formal. Presta atención, Tony, le dijo su tutora mientras le explicaba los principios de la termodinámica. Lo estoy haciendo, dice Tony, aunque a veces sus pensamientos se desvían hacia el taller. No obstante, ha tomado numerosos apuntes. Aún así, tomó apuntes con diligencia. Su agudamente absorbía la información como una esponja. Por la tarde, Tony volvió al taller, con una sensación renovada de concentración. Abrió su cuaderno y repasó las notas de los días anteriores. Los protocolos de ocultación fallidos ya no le parecían obstáculos, sino retos que superar. Hermes, dijo, dirigiéndose al monitor de la IA. Continuemos donde lo dejamos. Entendido, señor, respondió Hermes, con voz firme. Tony empezó a retocar el código del protocolo de camuflaje, reduciendo el complejo problema a pequeños trozos de trabajo. El único ruido que rompía el silencio del taller era el golpeteo de los dedos sobre el teclado. Volvió a sentarse en su silla, reclinándose hasta cerca de las 10 de la noche, pensando que ya había hecho bastante y que las respuestas estaban en camino. Cuando empezó a recoger para la noche, la mirada de Tony se posó en su cuaderno. Escribió en la parte superior de una página limpia: el equilibrio es la clave para avanzar. Sonrió, apagó las luces y se fue a la cama, sabiendo que volvería a repetirlo todo por la mañana. Años después. Con solo 14 años, Tony Stark ingresó en una de las instituciones más prestigiosas del mundo, MIT. Había pasado los últimos años demostrando a todo el mundo que el genio no solo podía prosperar en un entorno tradicional, sino también redefinir sus límites. Desde el taller de su casa hasta los ilimitados salones del mundo académico, Tony había conseguido más de lo que la mayoría podría soñar en toda una vida. Sus logros en los últimos años. Bueno, se superó a sí mismo. La mente de Tony se había convertido en un manantial de innovación. A los 12 años, había desarrollado un revolucionario dispositivo de camuflaje para pequeños drones, utilizando una iteración refinada de los protocolos con los que había luchado años antes. Este proyecto le valió el reconocimiento internacional y premios en ferias de ciencia y tecnología, aunque Tony ya estaba centrado en el siguiente avance cuando los aceptó. Hermes, su asistente de inteligencia artificial, también había experimentado mejoras significativas. Hermes, que antes era un sistema básico con capacidades limitadas, era ahora un compañero intuitivo y semiautónomo. Tony había codificado una red neuronal que permitía a Hermes predecir el comportamiento del usuario y adaptar las respuestas y las operaciones a sus necesidades. Aún no era perfecto, aún tenía problemas con el sarcasmo y los matices humanos, pero estaba muy por delante de cualquier otro sistema disponible. Maestro Tony, ¿damos prioridad a la asignación de memoria para su nuevo proyecto?, preguntaba Hermes, a lo que Tony solía responder: Hermes, priorizo los aperitivos. Estoy en racha. Con cada año que pasaba,
La reputación de Tony como prodigio crecía. Sus tutores, a menudo asombrados por su capacidad para entender conceptos avanzados de física e ingeniería, se limitaban a sacudir la cabeza cuando él les explicaba teorías que ellos aún no dominaban. A pesar de todos los elogios y descubrimientos, Tony había conseguido mantener un cierto equilibrio en su vida. Continuó con el riguroso entrenamiento físico que había iniciado, desarrollando un físico delgado y atlético. Aunque su interés por el boxeo había disminuido, la disciplina que le inculcaba se mantuvo. Y para asegurarse de que sus padres estaban a salvo en casa, fabricó un montón de mini drones y los escondió por toda la mansión. Estos drones se pueden controlar a distancia y actúan como cámaras, vigilándola. También podría haber añadido algunos dardos eléctricos y pequeños disparadores de bolas metálicas por si algún intruso quería hacer daño a sus padres. Llegó el día de su partida al MIT, y la mansión Stark se sentía más vacía que de costumbre. Howard Stark, como era de esperar, estaba ausente, enfrascado en algún contrato de defensa que requería toda su atención. María Stark, siempre tan amable y comprensiva como su madre, hizo todo lo posible por compensarlo. ¿Seguro que has metido todo en la maleta?, le preguntó con voz preocupada. ¿Podría pedirle a alguien que revisara las cajas? Mamá, interrumpió Tony suavemente, poniendo una mano sobre la suya. Yo me encargo. Tranquila. Hermes hizo un inventario completo. La voz de Hermes sonó desde una tableta cercana. Efectivamente, señora Stark. Todos los artículos esenciales y no esenciales han sido contabilizados y empaquetados con una precisión del 99,8%. María suspiró pero sonrió. Lo sé. Es que... Bueno, va a ser extraño no tenerte aquí. Smith, mamá, dijo con una sonrisa, tratando de aligerar el ambiente. Estaré bien. Además, volveré para las vacaciones. Y quizá para enseñar mis nuevos inventos. María lo abrazó con fuerza, y su aplomo habitual dio paso a una emoción descarnada. Estoy muy orgullosa de ti, Tony. No dejes que nadie te diga quién debes ser. Sigue tus instintos. Él asintió con la cabeza. La rara seriedad de su expresión delataba el peso del momento. Lo haré, mamá. Tony fue a su taller por última vez antes de marcharse. La habitación, que antes había estado abarrotada de proyectos a medio terminar y retazos de ideas, ahora tenía un aspecto casi inmaculado. Había organizado meticulosamente sus herramientas y prototipos, asegurándose de que todo estaría listo para la próxima vez que volviera. No puedo creer que hayan pasado 14 años desde que llegué a su mundo. Bueno, es divertido vivir una vida según mi elección. Oh, voy a extrañar este lugar. Bien, Hermes, dijo, mirando la consola principal. Te he preparado para que manejes los sistemas de la casa mientras yo no esté. Vigila a mamá y papá, ¿de acuerdo? Por supuesto, señor. Necesitarás capacidades de acceso a remoto durante tu estancia en el MIT. Tony dudó un momento y luego asintió. Sí. Nunca se sabe cuándo llegará la inspiración. Permaneció ahí un momento más, contemplando el espacio que había sido tanto un santuario como un crisol para sus ideas. Luego cogió de la mesa un reloj hecho a medida y se lo puso. Era un mini ordenador con inteligencia artificial. Por último, apagó las luces y salió, sintiendo el peso de un capítulo que se cerraba tras él. Mientras cargaban las maletas de Tony en el elegante coche negro que esperaba en la entrada, María se quedó de pie, saludando y sonriendo entre lágrimas. La ausencia de Howard se cernía como una sombra sobre el momento, pero Tony fingió no darse cuenta. ¿Llamarás en cuanto llegues?, preguntó María. A primera hora, prometió él, tirando de ella en un rápido abrazo. El conductor abrió la puerta del coche y Tony se deslizó dentro. Cuando el coche se alejó, miró por la ventanilla y vio por última vez a su madre en la escalera. No sintió rabia por la ausencia de Howard, hacía tiempo que había dejado de esperar algo diferente. En lugar de eso, Tony se concentró en el camino que tenía por delante, en las posibilidades que le esperaban en el MIT. Por primera vez, viviría en un lugar donde sus compañeros podrían desafiarlo, donde podría ponerse a prueba con las mentes más brillantes de su generación. Mientras el paisaje urbano se desdibujaba, metió la mano en el bolso y sacó una tableta. Muy bien, Hermes, dijo. Empecemos a redactar las especificaciones de ese reactor en el que estaba pensando. No hay mejor momento que el presente. Por supuesto, señor, contestó Hermes, con su voz familiar, que le sirvió de apoyo a Tony en medio de todo el cambio. Y así, cuando Tony Stark comenzó este nuevo capítulo de su vida, lo hizo con la confianza de alguien que sabía que el futuro era suyo. Rise of Hydran, este capítulo es de ritmo rápido y tiene lugar más de 1 año después de que Tony fuera al MIT. En las profundidades de las ruinas de una base de Hydra, un sordo zumbido de maquinaria llenaba las cavernosas instalaciones subterráneas. Las pantallas parpadeaban, proyectando una inquietante luz verde sobre las paredes metálicas.
3 décadas en estado latente, la conciencia de Arnim Zola se agitó dentro de la vasta red de su cuerpo digital. Inicializando protocolo. En espera. El rostro de Zola apareció en una pantalla, una imagen fantasmagórica y pixelada del antaño brillante científico. Sus sistemas primarios escanearon los archivos de Hydra en busca de actualizaciones operativas. Una alerta crítica captó su atención: líder supremo Joan Smith, desaparecido. Se presume muerto en combate con el Capitán Rogers. Cráneo rojo. Desaparecido. La voz sintetizada de Zola resonó en la cámara. Hydra fracturada. Vulnerable. Pero no. Derrotada. Dirigió su atención a los recursos sobrevivientes de Hydra. Décadas de planificación habían permitido a la organización penetrar profundamente, incrustando agentes en gobiernos, corporaciones y ejércitos de todo el mundo. Hydra había estado inactiva, pero no extinguida. Hydra debe resurgir, dijo Zola. No más dependencia de líderes carismáticos. Esta era exige sutileza. Tecnología. Una nueva raza de soldados. Con una directiva establecida, activó a los restantes agentes durmientes de Hydra. En todo el mundo, mensajes encriptados despertaron a las células durmientes, dándoles instrucciones para reagruparse y prepararse para un resurgimiento. Mientras los agentes se reunían en refugios y búnkeres ocultos, Zola comenzó a trabajar en su visión final, Proyecto Super Soldado. Zola recuperó datos de sus antiguas investigaciones, en particular el uso del Tesseracto por parte de Smith y el suero desarrollado por el Dr. Abraham Erskine. Aunque la versión del suero de Smith había provocado efectos secundarios monstruosos, Zola vio potencial en la creación de una nueva versión, aunque inferior. Este mundo no necesita perfección, reflexionó. Necesita obediencia. Poder. Poder controlado. Comenzó a sintetizar un nuevo suero, que mejoraría las capacidades físicas pero dejaría al receptor totalmente dependiente de los recursos de Hydra para la estabilidad. Las primeras pruebas en operativos de Hydra fueron prometedoras, aunque no sin fracasos. Muchos sujetos sucumbieron a la toxicidad del suero, ya que sus cuerpos eran incapaces de soportar las mejoras. Él era paciente y veía estos fracasos como peldaños. El progreso exige sacrificios, murmuró, mientras otro sujeto de prueba se desvanecía. Con el experimento en su fase inicial, cambió todas sus prioridades a SHIELD de Zola, conocedor de la amenaza que suponía SHIELD, identificó simultáneamente una oportunidad en la estrategia. A diferencia de Cráneo Rojo, que prefería la acción abierta y el control mediante la fuerza bruta, el enfoque de Zola se basaba en sembrar la desconfianza y dejar que se convirtiera en caos. La penetración en SHIELD comenzó con una cuidadosa planificación y un desorden táctico. Si Hydra dirige SHIELD, calculó, nosotros dirigimos el mundo. Usando los agentes durmientes de Hydra, Zola empezó a incrustar espías dentro de SHIELD. Los agentes recibieron misiones específicas: sembrar la discordia, filtrar información errónea y redirigir sutilmente los recursos hacia los objetivos de Hydra. El objetivo final de Zola era crear conflictos internos, haciendo que la agencia fuera vulnerable a una toma de poder a gran escala por parte de Hydra. El agente Alexander Pierce era uno de sus infiltrados más importantes, un individuo carismático y ambicioso que ascendió rápidamente en las filas de SHIELD. El encanto y la perspicacia estratégica de Pierce lo convirtieron en el activo perfecto, y Zola empezó a prepararlo para que adquiriera mayor influencia. Paciencia, aconsejó Zola a través de comunicaciones encriptadas. SHIELD caerá, pero debe desmoronarse desde dentro. Aún así, en sus años de formación, la agencia trajo a talentos de diversas procedencias: científicos, soldados, espías y diplomáticos, muchos de los cuales tenían ideologías y ambiciones enfrentadas. Zola encargó a sus agentes que avivaran estas divisiones. Utilizando la red de agentes durmientes de Hydra, orquestó la filtración selectiva de informes de misiones clasificadas. Estas filtraciones implicaban a operativos clave en fracasos o encubrimientos, provocando desconfianza entre los agentes de alto rango. Un archivo filtrado sugería que Howard Stark había ocultado tecnología crucial durante una misión crítica, exponiendo a otros agentes al peligro. Aunque falso, el informe sembró dudas sobre la lealtad de Stark. A continuación, atacaron la cadena de suministro y empezaron a manipular los equipos, asegurándose de que las misiones fracasaran o sufrieran costosos retrasos. Estos fallos se achacaron a los científicos ingenieros de SHIELD, lo que provocó fricciones entre los equipos técnicos y los agentes de campo. Zola utilizó su red para difundir rumores. Por ejemplo, Howard Stark fue retratado como un industrial egoísta cuyos inventos buscaban el beneficio, no el bien de SHIELD. Del mismo modo, se insinuó que Peggy Carter, una estrella emergente dentro de la organización, estaba dirigiendo subrepticiamente a SHIELD hacia los intereses británicos y socavando la supremacía de América.
Cuando estas tensiones habían alcanzado su peor momento, el liderazgo de SHIELD se había llenado de sospechas y luchas internas. El siguiente en la lista era el Dr. Hank Pym, un científico brillante y ferozmente independiente cuyo trabajo con partículas subatómicas había llamado la atención de Hydra. Con su invento, la partícula Pym, un objeto podía encogerse o crecer hasta cualquier tamaño manteniendo la misma masa, algo que podría revolucionar la guerra y el espionaje. Zola reconoció que adquirir esta tecnología daría a Hydra una ventaja significativa. Sin embargo, Pym era notoriamente desconfiado con la autoridad, en particular con individuos como Howard Stark, a quien veía como un inventor imprudente y arrogante. Decidió explotar esta desconfianza para manipular a Pym y ponerlo en contra de Stark, y SHIELD inició el pirateo utilizando a sus agentes de Hydra dentro de las instalaciones para acceder a la red del laboratorio de Pym. No fue una tarea sencilla. Pym había diseñado sofisticados protocolos de seguridad. Sin embargo, la conciencia digital de Zola le permitió sondear y adaptarse, desmantelando sistemáticamente las defensas. Primero colocó pruebas falsas en los sistemas de SHIELD, sugiriendo que Howard Stark había estado presionando para acceder a la investigación de Pym. Los informes falsos incluían memorandos y correos electrónicos inventados que mostraban a Stark socavando a Pym en reuniones con la dirección. Pym, que ya desconfiaba de Stark, se convenció de que le estaban robando su trabajo. Una vez que penetró en la red de Pym, Zola copió planos detallados y fórmulas relacionadas con la partícula Pym. Para cubrir sus huellas, hizo parecer que la brecha había sido orquestada por Howard Stark, lo que avivó aún más la ira de Pym. Usando acceso remoto, Zola causó una serie de fallos controlados en el equipo de Pym. Estos fallos se programaron para que coincidieran con las inspecciones de los agentes, lo que llevó a Pym a creer que la agencia estaba saboteando intencionadamente su trabajo para presionarle a cooperar. Con las tensiones a punto de estallar, Zola utilizó a sus agentes de Hydra para empujar a Pym a un conflicto abierto con Stark y SHIELD. Los agentes de Hydra se hicieron pasar por científicos simpatizantes y le contaron a Pym historias exageradas sobre la influencia de Stark dentro de la agencia. Sugirieron que Stark había estado presionando a los demás para que tomaran el control de la investigación de Pym, enmarcándolo como un asunto de seguridad nacional. Durante una reunión de alto nivel, uno de los agentes de Zola filtró documentos falsos que mostraban a Howard Stark proponiendo una asociación para producir en masa partículas Pym para uso militar. Enfurecido, Pym irrumpió en la reunión y acusó a Stark de robo y traición, provocando una ruptura pública. Los agentes de Hydra animaron sutilmente a los líderes de SHIELD a distanciarse de Pym, citando su comportamiento impredecible como un lastre. Esto hizo que Pym se sintiera cada vez más alienado y resentido, lo que le empujó a abandonar la agencia. La operación fue un éxito rotundo para Hydra. Pero Zola no consiguió lo que buscaba, la fórmula de las partículas Pym. Hank fue demasiado cuidadoso y nunca cargó ninguna información al respecto en la base de datos. Ni siquiera los agentes de Hydra consiguieron hacerse con la fórmula principal. Todo lo que consiguieron fue una versión temprana de algún tipo de ecuación. La marcha de Pym tensó aún más las relaciones entre las divisiones científica y operativa, y algunos culparon a Howard Stark de haber ahuyentado a un valioso activo. Stark, por su parte, rechazó las acusaciones, pero se mostró cada vez más cauteloso ante la creciente hostilidad que le rodeaba. Zola, observando desde las sombras, estaba satisfecho. Las divisiones que había creado eran profundas y cada vez mayores. Calculó que SHIELD seguiría demasiado preocupado por sus conflictos internos como para darse cuenta del resurgimiento de Hydra, hasta que fuera demasiado tarde. Volver a Tony, de vuelta en el MIT, la vida de Tony era de todo menos corriente. Entre cursos avanzados, proyectos de investigación y jugueteos privados, mantenía un ritmo incesante. Sin embargo, su objetivo final iba mucho más allá del éxito académico. Tony se había obsesionado con una misión singular: evitar la tragedia que sabía que les ocurriría a sus padres dentro de 5 años. Dedicaba cada momento libre a perfeccionar sus sistemas de inteligencia artificial, actualizar IRMES y desarrollar tecnología de vigilancia que le permitiera controlar y proteger a su familia. Aunque sus logros académicos le valieron elogios, a Tony le perseguía el tic-tac del reloj en su mente. Su dormitorio estaba lleno de múltiples ordenadores, servidores hechos a medida y pantallas holográficas que proyectaban intrincadas cadenas de códigos en el aire. Tony libraba una guerra silenciosa contra las impenetrables defensas del sistema de SHIELD. Se recostó en su silla, mirando fijamente un esquema de la arquitectura digital de SHIELD. Muy bien, Hermes, murmuró. Veamos si se han ganado su reputación. La voz tranquilizadora de la IA respondió de inmediato. El cifrado de SHIELD utiliza un algoritmo cuántico dinámico que se actualiza cada 3,7 segundos. Para violar el sistema, tendré que imitar y predecir estos cambios. Sonrió satisfecho. Para eso te construí, colega. Empecemos por su centro de comunicaciones.
Seguro que tiene redundancias en la puerta trasera. Nadie confía en la puerta principal. Durante días, Tony atacó a las defensas del sistema utilizando una combinación de sofisticados algoritmos de mapeo neuronal y malware personalizado. Hermes interceptó y descodificó patrones en el cifrado, creando poco a poco una llave maestra virtual de la cámara acorazada de SHIEL. De cada paso del progreso conllevaba sus propios riesgos. De vez en cuando, el sistema enviaba contraataques, lo que obligaba a Tony a redirigir la atención de Hermes para proteger sus propios servidores. Los cortafuegos de SHIELD se adaptaban, contrarrestando muchas de sus sondas con una precisión cada vez mayor. Acceder a capas más profundas aumenta la probabilidad de detección, advirtió Hermes una noche. Tomo nota, respondió Tony. Pero no voy a parar ahora. 3 semanas después de sus esfuerzos, Tony dio en el clavo. Usando una señal disfrazada dirigida a través de docenas de satélites y servidores en todo el mundo, Hermes encontró una debilidad en uno de los centros auxiliares de almacenamiento de datos de SHIELD. Desde ahí, obtuvo acceso a la red principal, eludiendo los protocolos secundarios a través de la misma puerta trasera. Hecho. Tony apretó los puños en señal de triunfo. Los hologramas a su alrededor cambiaron para mostrar flujos de información clasificada, como registros de misiones, archivos de personal e informes operativos. Sus ojos recorrieron los datos. Era un tesoro, pero Tony se centró en un objetivo: Proyecto Pegasus. Operación Paperclip. Encuentra cualquier mención de Howard Stark o Maria Stark o Hydra. Dame algo. Hermes analizó los datos a la velocidad del rayo, marcando los archivos relevantes. En unos momentos, un grupo de carpetas aparecieron en la pantalla principal. Tony abrió la primera, revelando documentos fuertemente redactados. Señor, he detectado una actividad inusual en la red del ordenador central de SHIELD, dijo Hermes. Parece que los datos encriptados están siendo desviados a través de servidores de terceros. Tony frunció el ceño, apartando su portátil. Eso no es normal en una agencia de seguridad mundial. Alguien está interviniendo sus sistemas. La voz de Hermes se hizo más urgente. Los patrones son coherentes con las tácticas de ciberespionaje. La probabilidad sugiere una infiltración externa, potencialmente Hydra. Señales de inteligencia artificial detectadas. Buen trabajo, sonrió Tony, abriendo una nueva pantalla. Finalmente los encontró. Hermes, veamos si podemos seguir las migas de pan. Si Hydra está ahí fuera, quiero saberlo todo.